Pero buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta última sesión de nuestro seminario de análisis de estados financieros, especialmente diseñada para los delegados de la COPAC Santa Rosa de Lima. Primero quiero preguntarles si es que se escucha adecuadamente. Por favor, ¿me pueden responder? Ah, está con- buenas tardes con todos. Bienvenidos. Estaba con el audio, este, Señor, señor Pérez, buenas tardes. Sí, se le escucha perfecto, no se preocupe. gracias. Ok, había estado con el micrófono apagado, por eso que no se escuchaba. Justo estábamos haciendo las pruebas. Eh, Le decía, es nuestra última sesión. En esta última sesión hemos preparado material de comparativo de los estados financieros de la COPAC desde el año 2019. Vamos a enfocarnos, por supuesto, en los años 23 y 24, pero los otros, no deja, los otros, los, digamos, la información de los años anteriores no deja de ser una buena referencia para ver el desempeño de, de la institución en el tiempo, ¿no? Entonces, normalmente cuando vemos tendencias, mientras mayor sea la cantidad de información, la tendencia se puede definir con mayor claridad, el comportamiento se puede definir con mayor claridad. Eh, También tenemos información del promedio del sistema COPAC de las cooperativas 2A a las que pertenece Santa Rosa de Lima, y esta vez hemos escogido información de una cooperativa que tiene bastante similitud tanto en su tamaño de cartera como en sus componentes, ¿no? Es la cooperativa Francisco Bolognesi, que también tiene, digamos, reúne a socios que trabajan en el ejército y tiene una cartera bastante parecida, de tamaño similar, ¿no? Eh, Vamos a repasar, les comento un poco, digamos, eh, cuál es la temática de esta reunión, que ha generado bastante expectativa. O sea, realmente muchos esperaban que eso lo hagamos la primera y la segunda sesión, pero como explicamos, siempre es lo mejor tener una información preliminar de qué estamos hablando, ¿no? Los conceptos, las cuentas, los estados financieros, su estructura, las principales cuentas, la utilidad, las limitaciones, la naturaleza, etcétera, para que con eso ustedes puedan luego apreciar mejor y realizar el análisis, ¿no? Lo dijo alguien o varios de ustedes lo dijeron en sesiones anteriores: no van a salir contadores, no van a salir economistas, no van a salir analistas financieros. Sin embargo, nuestra expectativa como Guardia Nueva Consultoría es que sí, digamos, hayan desarrollado la habilidad para identificar cuáles son las principales cuentas en las que mirar con más detenimiento, ¿no? No es, y también lo dijimos varias veces, un análisis de estados financieros es para tomar decisiones hacia adelante en el tema financiero, en el tema de la gestión de la institución. Cuando hablamos de la gestión de la institución, eh, debe priorizarse dentro de la gestión de la institución las dos principales actividades que explican la naturaleza del nombre de la COPAC, que son los ahorros y los créditos. Esas son las principales actividades, y en base a eso es que deberían tomar decisiones. No es una auditoría, porque los estados financieros, los ratios, el análisis vertical, el análisis horizontal, no nos dicen cómo se llegaron a esos números, ni tampoco qué podría esperarse en el futuro de esos números, esos indicadores. Pero sí nos dan información adicional para poder luego nosotros indagar con mayor detenimiento y preguntar o pedir la información necesaria, ¿no? Eh, Eso en base ya a la aplicación de las metodologías. Entonces vamos a hacer ratios, vamos a hacer esta evaluación horizontal, vamos a hacer evaluación vertical. Y eso nos va a permitir generar criterios
que entiendo yo ustedes requieren para luego hacer propuestas o pedir información adicional. Antes de empezar, como siempre, si tienen alguna duda respecto al cálculo de los ratios, a la información, a los estados financieros que habíamos estado viendo, digamos, en las sesiones anteriores, para luego pasar ya a la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano como ya ustedes saben que se hace, ¿no? Mientras que se animan, también les iba explicando en cómo va a ser la temática del día de hoy. Vamos a presentar dos o tres diapositivas de sesiones anteriores que nos van a ayudar a centrarnos en la sesión de hoy. Dos componentes, perdón, dos o tres componentes teóricos muy sencillos que son básicamente información que nos va a permitir hacer el análisis. Luego vamos a pasar al análisis de ratio, pero un análisis vertical, es decir, un análisis del comportamiento de los ratios en el tiempo, en los últimos 5 años, es decir, desde el año 2019 hasta el 2024, cómo han evolucionado esos indicadores y qué información nos podría proporcionar respecto a la gestión de la institución. Luego vamos a hacer el análisis vertical de los estados financieros, tanto del balance como del estado de resultados, donde vamos a conocer la estructura la estructura de esos estados financieros y los vamos a comparar y vamos a comparar esas estructuras con las estructuras de los estados financieros consolidados de todas las cooperativas 2A del sistema cooperativo y de la cooperativa Coronel Bolognesi, que había dicho, va en este caso a ser nuestro benchmarking para la sesión de hoy. El señor Coaila levantó la mano, por favor, si puede activar su micrófono. Aló, ¿me escucha? Sí, señor Coaila, buenas tardes. Buenas tardes, señor expositor. Agradeciéndole primeramente por las clases que nos imparte. Solamente quería observar de que soy consciente de que estamos avanzando en lo que se refiere al estado financiero y que es un avance porque lo integral no lo podemos hacer porque tendría que ser una auditoría. En todo caso, los delegados debemos saber, estamos tratando de los puntos más saltantes y que vamos a lograr saber el estado financiero de nuestra entidad crediticia. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Es- Sí, señor Coaila, coincidimos plenamente con lo que usted ha manifestado, ¿no? Es decir, el análisis de estados financieros tiene un objetivo que es informarse, que es identificar tendencias, estructuras, eh, desviaciones, conformidades, potencialidades, y sobre esa información tomar decisiones o hacer propuestas también, ¿no? No sé si el foro de la Asamblea de Delegados puede tomar decisiones de gestión, pero sí por lo menos pueden hacer propuestas, ¿no? El señor Gamboa, buenas tardes. Muy agradecido. Buenas tardes, señor Pérez. ¿Cómo está, señor Gamboa? Buenas tardes. Buenas tardes, con calor en Ica nomás, mucho sol. Sí, me imagino. Quería hacerle una pregunta para ver, no sé hasta qué grado o nivel podamos hacer la comparación, ya que nosotros somos una institución atípica, muy diferente a muchas que existentes, y como tenemos el problema de los delegados que no perciben gasto de movilidad, quería hacer una comparación. ¿Qué pasaría si la cooperativa nombra agencias en los lugares donde tiene sus delegados o filiales? ¿Qué podría hacerse? ¿Sería beneficioso o no? Claro, o sea, mire, para
abrir una oficina, sea una oficina informativa o una agencia, que sean diferentes, digamos, diferentes tipos de oficinas, ¿no? Se hacen estudios de prefactibilidad, es decir, se ve cuál es la potencialidad del mercado, ¿no? Es decir, no es lo mismo una oficina en una zona donde el número de miembros del Cuerpo de Policía Nacional es bajo, ¿no? A abrir una oficina donde hay más comisarías, hay una comandancia regional, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso, porque una vez que se abre una oficina, la institución debería estar en condiciones de evaluar la rentabilidad y la gestión de cada oficina, de tal manera que cada oficina genere sus ingresos para solventarse, para sostener sus gastos y a la vez contribuir a los ingresos de la institución. Entonces, por supuesto, es una potestad de la COPAC, ¿no es cierto? Y bueno, yo entiendo que están a nivel nacional, porque la policía está a nivel nacional, es su función, pero tienen que evaluar dónde es más, eh, sería más beneficioso abrir, ¿no? De la factibilidad del caso. Exactamente, hay estudios de factibilidad. Digamos, haciendo un paralelo, cuando se hace se abre una oficina en una COPAC, digamos que no es una COPAC abierta o una caja municipal, se estudia, se hace un análisis de la población y dice, bueno, acá tenemos un mercado potencial de tal tamaño y la competencia participa acá y nosotros podemos entrar con una parte de ese mercado. Pero en el caso de la Copac Santa Rosa de Lima, que es una cooperativa cerrada y que solamente está integrada por miembros de la policía, entonces el estudio tendría que hacerse en base al tamaño o a la cantidad de miembros de la policía que hay en determinadas regiones, ¿no? Ah, ya. Claro, o sea, ese es un principio, digamos, luego ya hay pues el resto del tema de los costos, de qué tamaño es la cartera que cada oficina debe tener para que esa cartera genere sus ingresos, que cubran sus gastos, ¿no? Y se hacen varios, digamos, análisis ahí, ¿no? Pero es un tema que deberían evaluar también, ¿no? Sí, Ya. Muchas gracias, señor Pérez. Muy agradecido. señor Gamboa. Señor Sechura, buenas tardes. Sechura. Señor Sechurán. Aló, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Ya, doctor, buenas tardes. ¿No? Respetando los comentarios, los criterios de cada uno de los delegados. Con relación al tema de los ratios financieros, doctor, ¿en qué, en qué forma, no nos ayudan a, o nos muestran algo positivo a nuestra cooperativa, los ratios financieros, doctor? Ya, gracias ¿Aló? tu pregunta. Sí, la respuesta está en el concepto mismo, ¿no? O sea, para tomar decisiones, sobre todo decisiones de tipo empresarial, pero en general en la vida, en nuestra vida, en la vida diaria, común y corriente, que no necesariamente sea empresarial, pero con mayor razón en una empresa financiera como una COPAC, para tomar decisiones se necesita información. O sea, uno no puede tomar decisiones eh, eh, al azar o, o encomendándose a la buena suerte, ¿no? Cuando hablamos en una institución financiera que maneja buenas decenas de millones de soles, una decisión de ese tipo tiene que ser una decisión informada. Y esa información, dentro de otros, por supuesto, de varios ítems de información, están justamente los estados financieros y el análisis de los estados financieros. Entonces, ustedes ahí tienen una herramienta muy potente para la toma de decisiones en los análisis, en los estados financieros y en el análisis de esos estados financieros. Lo que hemos buscado en estas 5 sesiones, que no dejan de ser un corto tiempo, pero que me parece que bueno, nosotros lo hemos enfocado en lo más
digamos, gravitante para que ustedes puedan revisar, es justamente la utilidad de identificar las principales cuentas de cada estado financiero, el comportamiento de esas principales cuentas, medido a través de ratios o medido a través del análisis vertical y horizontal, y sobre esa base, comparando con sus datos históricos anteriores, con sus propias metas, bueno, y las metas no las tenemos, con el comportamiento del sistema financiero, del sistema de cooperativas o de otras instituciones, podamos ver si es que ese comportamiento de las variables, digamos, se corresponde o no se corresponde con lo que la COPAC espera o con la COPAC o que con lo que la COPAC tiene como potencial, ¿no? Entonces, es eso, básicamente, señor Sechurán, es información. Y miren que en estos tiempos la información es sumamente valiosa, ¿no? Sobre todo procesarla y tenerla. Y tenemos información, o sea, ustedes todos tienen celular y todos los días les llega información de todo tipo, ¿no? Porque ahora la información circula mucho más rápido y es mucho más importante, ¿no? Señor señor Alfonso Aval, perdón, Aval Salcedo. Buenas tardes. Bueno, señor Pérez, ¿Cómo le está? habla Alfonso Santiago, delegado de la filial de la región policial Huánuco. Mi pregunta es referente, o mi sugerencia es, como todos los delegados no tenemos una partida, a partir, me parece, de diciembre, una partida para poder trasladarlos y hacer la difusión, buscar socios que quieran hacer su préstamo, buscar los clientes para el préstamo, ¿ya? Entonces, para ver su capacidad crediticia, porque tenemos que ir al lugar, hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? No hay ese incentivo que al personal de delegados le pueda facilitar. Últimamente, posiblemente va a bajar más, o inclusive la captación de los socios, por falta de ese apoyo. Porque acá en Huanco, por ejemplo, yo tengo una escuela, tengo varias subunidades. Te que ir a las subunidades aquí a buscar los socios que quieren sus préstamos de acuerdo a la escala de intereses y tener una captación. Mensualmente se puede hacer, pues, como ¿no? En otras instituciones, cada delegado, por ejemplo, saca su préstamo cada mes por importe de 3 4 millones, en la cual va a favorecer a la central. Es así. Pero si no hay ese apoyo o esa entidad o caso contrario, ya no habría delegados, sino tiene que contratarse como un gas ya indeterminado o determinado de 1 año, 2 años, 3 años. ¿Para qué? Porque puede trabajar. Pero eso va a ser un costo también para la cooperativa, porque el caso va a tener su sueldo. En cambio, a nosotros hasta solamente nos pagarían los viáticos nada más. Pero se nos va a cortar. ¿Qué vamos a poder nosotros captar y mejorar Sí. ya los ingresos de los intereses de la cooperativa? Ese va a ser uno de los factores en el cual va a haber bastante baja y va a bajar la producción. Esa es mi sugerencia, señor Pérez. Gracias, señor Aval. Sí, sí, es cierto, ¿no? Bueno, lo que le sugiero es que sea a nivel corporativo, sea a nivel de foro o individualmente se lleven propuestas y sean evaluadas, ¿no? Evaluadas en su viabilidad legal y económica, ¿no? Económica, perdón. Igual, yo creo que tiene que darle solución a eso, porque el tema de la captación de socios es un tema medular para la COPAC, ¿no? Señor Rodríguez, buenas tardes. Y con esto cerramos para poder empezar y ya nuestro análisis, porque realmente el tema de hoy es bastante amplio y debe llevar a la participación de la mayoría de todos, ¿no? Señor Rodríguez, buenas tardes. Profesor César Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos los señores participantes de este seminario. Soy el socio Jorge Alberto Rodríguez Vilches, delegado vocal de la filial Chiclayo. Profesor, en la consulta que hizo el delegado Gamboa de Ica, nosotros tenemos 8 filiales a nivel nacional y el resto son delegaciones en las ciudades más importantes
en donde en la ciudad de Lima tienen por lo menos el 40% de delegados. Lo que se estaba consultando era si se cambiaba la denominación de filiales a agencias. No sé si sería factible. ¿Y en qué situación quedaremos nosotros como delegados, no? Porque en las filiales tenemos empleados, personal administrativo ya contratado desde hace años que trabaja normalmente. Y nosotros como delegados apoyamos en ciertas labores administrativas y ejecutivas, ¿no? Porque estamos capacitados también para eso. Profesor, la idea sería de que en lugar de filiales se cambie el nombre de agencias. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Qué nos diría? sí, o sea, la idea de que más bien creo que detrás de eso es que la operatividad de la agencia es otra, ¿no? Porque si solamente es cambiar de nombre y no va a haber ningún otro cambio orgánico, entonces no tiene sentido. Pero si es una agencia que va a tener un jefe de oficina, que va a tener funcionarios, que van a tener metas, que va a tener evaluación, sí. De hecho, cuando se dio la 480, se reconoció todas las oficinas que tenían las cooperativas, ¿no? Pero nuevas oficinas, nuevas agencias, tienen que ser autorizadas por la SBS y para eso se les presenta, pues lo decía, el estudio de prefactibilidad, los acuerdos, hay todo un expediente, ¿no? Eh, y salvo que se abra una agencia dentro de la sede principal, es decir, si la sede principal es en Lima y se abren agencias dentro de la provincia o dentro del departamento de Lima o la región Lima, no habría problema, pero si es que se quiere abrir una nueva agencia, por decir, en Apurímac, tiene que pedirse autorización a la SBS, pero las preexistentes hasta, antes de la 480, esas ya, digamos, han sido validadas. Pero básicamente lo que tiene que evaluarse, tanto como el nombre no, sino qué, qué responsabilidades y qué resultados se debe esperar de las oficinas o las agencias que se puedan implementar, ¿no? O las que ya tienen, implementar las que ya están, otro tipo de gestión, ¿no? O sea, no sé si tienen metas, no sé si sabe si es que están, digamos, tienen su centro de costos, si se le evalúa cuántos son sus créditos por agencia, cuáles son los ingresos por agencia, los gastos por agencia, cuál es la rentabilidad por agencia, esos temas, ¿no? Pero también las responsabilidades del personal que trabaja en cada una de las agencias también tiene que definirse, y eso está pues en sus respectivos MOF. Pero como le digo, antes que nombre, es qué es lo que se espera de las otro tipo de oficinas, no sea oficina o sea una agencia, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que esperarse, ¿no? Es eso. Eh, Señor Rodríguez, espero haber respondido con eso a su pregunta, es básicamente eso, ¿no? Ahora, Gracias, profesor, muchas gracias. sí, si es que son nuevas fuera de Lima, tiene que tener autorización, si son nuevas, ¿no? Señor Wilca y el señor Silvio Chapilliquén, y ahí cerramos para poder empezar. ¿Profesor, me escucha? Sí, señor Wilca, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Y buenas tardes a todos los señores delegados. Profesor, ¿qué tan importante es la correcta interpretación y el análisis de los estados financieros a todas las empresas? Debido a que su correcto análisis nos permite conocer de hechos económicos acontecidos en el pasado y producir y predecir el futuro con diversas actividades económicas, ya que los estados financieros influyen bastante en la toma de decisiones de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Así, profesor? Tiene razón, señor Wilca. Así, lo que usted dice es textualmente cierto, ¿no? La importancia de los estados financieros. Yo decía justamente la importancia de tener información veraz, ordenada, sistematizada y oportuna
y saberla, digamos, interpretar para poder tomar decisiones, ¿no? Y lo que usted está diciendo es así, así como lo ha dicho. Gracias, señor Wilka. Y Gracias, terminamos, profesor. gracias. Terminamos con el señor Chapillquén, Lucio Chapillquén. ¿Ya? Señor Chapillquén, buenas tardes. Señor expositor, muy buenas tardes, ¿Cómo está? Buenas estimados tardes. delegados y socios participantes. La verdad que, ¿cómo se llama? Que se está viendo un problema posiblemente sobre las dietas para los delegados, ¿no? Pero hay una ley que prácticamente que modifica, ¿cómo se llama? A un decreto supremo, creo que es, en el cual prácticamente regula a todas las cooperativas que trabajan con el capital de sus socios nada más, no con el de particulares, motivo por el cual está especificado en la ley 3822, modificando todo lo anterior. Ayer nos hizo usted un alcance sobre respecto de nuestro capital de la cooperativa, que prácticamente está paralizado, y eso se debe a que nuestra cooperativa no cuenta con un gerente que dé todas las recomendaciones del caso para que se puedan hacer, por ejemplo, un analista de crédito, ¿no? Un analista de recuperación, y de esa manera la cooperativa puede recuperar la verdad y no ir y no caer en morosidad, hacer las colocaciones a socios, como se llama, buscar al ver los socios, como se llama, que sean, mejor dicho, que tengan negocios para que de esa manera aumentar el monto de préstamos siempre y cuando el prestatario tenga la capacidad suficiente como para devolver. Es un caso muy delicadito porque sin desmerecer la capacidad que tienen actualmente los gerentes, ¿no? Porque son nombrados de los mismos integrantes del Consejo de Investigación, motivo por el cual mi inquietud es de que se contrate un gerente, la verdad, para que de esa manera haga los estudios factibles y se pueda salir adelante, ¿cómo se llama la cooperativa? Y no tener ese capital estancado ahí. Gracias. Gracias, señor Chapillquén. Bueno, lo único que podría decir es que no es el tema que nos ha convocado en este seminario, pero sí la importancia de tener a las personas, digamos, enfocadas en sus actividades, ¿no? Lo que usted decía, Rescato, es eso, ¿no? La Copac Santa Rosa de Lima tiene un potencial muy importante de crecimiento y que ese crecimiento finalmente, como siempre lo digo, tiene que redundar en beneficio de los socios. Tiene bastante potencial, tiene un capital muy, muy importante, tiene recursos, tiene inversiones y eh, con un poco de creatividad podrían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, justamente, miren, el hecho que los delegados también, no, si bien es cierto, no toman decisiones de gestión, pero en la medida en que están capacitados, desarrollan la capacidad a su vez de hacer propuestas que sean objetivas, eso va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, no todas las propuestas son viables, ¿ah? Siempre también hay metodologías para evaluar cuál es la propuesta más viable, cuál es la que tiene mayor impacto, impacto más rápido, impacto más largo, mayor costo, menor costo, tenemos las capacidades, tenemos los recursos, sí, no, y esa metodología sí se dice, bueno, de todas las alternativas, esta es la que escogemos, ¿no? Pero es eso. Entonces, las decisiones en general, sean cuantitativas o sean cualitativas, siempre tienen que tomarse en base a información, ¿no? Eh, Señorita Ida, con el señor Chávez, termino, por favor, para poder avanzar. Sí, está bien, Ya, perfecto. gracias. Señor Chávez, buenas tardes. Señor Chavarri, su micrófono está encendido. ¿Puede usted hacer la pregunta? .
Aló, ¿me escucha? Sí, señor Chavarri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos los colegas participantes. Mi intervención es en relación a que nosotros tenemos 8 filiales a nivel nacional, pero que en realidad no están, no cumplen la función de filial, sino de sucursal, porque la definición de filial dice es una entidad legalmente independiente. Y la verdad que yo he visitado las filiales y no hacen ese trabajo. O sea, son como una sucursal. Todo depende de la central, todo depende de Lima, ¿no? Entonces, como usted decía, ¿no? Acá el cambiarle nombre y todo eso, en nada, variaría, ¿no? Porque los lugares donde no hay filiales, ¿no? El delegado muchas veces hace esa labor, ¿no? El delegado hace toda la labor que hacen los trabajadores, lo hace el delegado, ¿no? Lo único que no hace es calcular, pues, las cantidades, eso, ¿no? Cosa que también lo podría hacer con una Sí, capacitación, ¿no? es cierto. Entonces, sí, de hecho, como la vez pasada les sugería, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es una propuesta legislativa, ¿no? Hablar en el Congreso para que se varíe la calificación de nuestra cooperativa, ¿no? Porque es una cooperativa atípica, o sea, común, no es común, ¿no? O sea, el delegado sí, acá sí hace función ejecutiva, ¿no? Cosa que en la ley no está reconocido, ¿no? Es más, ¿no? Hay unos documentos que ha enviado ya la SBS a la cooperativa indicándoles tajantemente de que el delegado no hace labor ejecutiva, ¿no? ¿Y quién entonces haría ese trabajo en lugares donde no hay filial? Pues, o sea, estamos obligados, o sea, no es una obligación tácita, ¿no? Sino es como una obligación moral del delegado en los lugares donde no hay filiales, el delegado pues hace esa función en bienestar de los socios que le tuvieron la confianza a esa persona y lo eligieron delegado, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían pues que nuestro consejo de administración convocar a una reunión, a una extraordinaria, ¿no? Para tocar exclusivamente este tema, ¿no? O sea, como para hacer propuestas legislativas para encontrar una solución al problema dado, ¿no? Esa era toda mi intervención, Gracias, señor licenciado. Chavarri. Sí, como lo hemos dicho también nosotros desde Guardianueva, ¿no? No es un tema financiero ni contable, ¿no? Es un tema legal, ¿no? Legal, y bueno, el tema legal tiene varias instancias y siendo legislativo correspondería a modificar la ley o generar una nueva ley o una nueva norma, ¿no? Pero para eso no se olviden también que necesitan a alguien que pueda ayudarlos por ese lado, que tiene que ser alguien que domine esa parte, ¿no? Pero sí, yo creo que ese tema está en el ámbito legal, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Bueno, gracias a todos por su participación. Entonces, ahora sí, es un recordaris muy rápido respecto a en qué consiste o cuáles son las claves para el análisis, no solamente de ratios, sino del análisis de estados financieros en general. Yo les digo, un número que puede parecernos alto o puede parecernos bajo, realmente no es ni alto ni bajo mientras no comparemos con algo. Entonces, para el análisis de estados financieros, sea ratio, sea vertical, sea horizontal, la comparación es la clave. Y podemos comparar históricamente, es decir, con los mismos indicadores de años anteriores de la institución o con los indicadores esperados, es decir, no con los indicadores pasados, sino con los indicadores que en su momento fueron futuros, que son las metas. Comparamos con las metas, comparamos con los indicadores pasados, o podemos comparar con el promedio del sector. Por ejemplo, es como anécdota, pero cuando evaluamos en microfinanzas, evaluamos una bodega,
Todos sabemos que el margen de ganancia de una bodega por producto en promedio está entre el 18 y el 25%. Ese es su margen. Entonces, si es que un analista de crédito nos presenta un crédito con un margen del 30%, lo revisamos bien y vemos y vamos a encontrar que ha habido alguna deficiencia de la evaluación, porque el margen está ahí, ¿no? O sea, en el arroz se gana 10%, en el fideo se gana 15%, en la leche se gana 7%, ¿no? En la menestra se gana 12%, y en otros productos se gana de repente 20%, etcétera. Entonces, eh, porque sabemos que en el sector bodega el margen está entre el 18 y el 25%. Igual, ¿no? Comparamos una bodega que hemos evaluado con el promedio del sector. Entonces, igual sucede a nivel de las instituciones, ¿no? Los indicadores, los resultados de la institución se comparan con el promedio del segmento de la institución. En este caso, vamos a comparar con el promedio de las cooperativas, es decir, hemos sumado todos los activos, todos los resultados, todos los pasivos, todos los patrimonios, hemos sacado los indicadores y eso se va a comparar con la institución. Y luego también es útil siempre comparar con alguna institución similar. Y para este caso hemos escogido a la cooperativa Francisco Bolognesi, porque tiene sus indicadores bastante parecidos, ¿no? Tiene una cartera de 70 millones, tiene un patrimonio de más de 100 millones, etcétera, etcétera, ¿no? También es una cooperativa que, bueno, es del sector de- del ejército, o sea, también es descuento por planilla, tiene un segmento cerrado, etcétera, ¿no? Entonces, esa comparación permite analizar justamente la naturaleza de los indicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no siempre revela la naturaleza de la fortaleza o la debilidad, no lo revela, dice lo que está, dice cómo está en ese momento, nada más, ¿no? No dice cómo se llegó a eso. Por eso es que también tiene limitaciones, ¿no? Dentro de esas limitaciones, perdón, eh, no necesariamente son datos exactos, reflejan promedios. O sea, son datos promedios de cuentas. Eh, la interpretación también está sujeta a puntos de vista que pueden ser diferentes según las personas o según los intereses, ¿no? Entonces, en la interpretación del analista de créditos es diferente a la interpretación del empresario, a pesar que son los mismos indicadores. No hay datos ideales, o sea, no hay un indicador ideal, nadie puede decir, bueno, una rentabilidad del 20% es lo mejor, es lo máximo, no. Puede ser para unos una rentabilidad de 10 y para otros lo ideal es una rentabilidad de 30. Depende del contexto y del sector en el que se mueva, ¿no? Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, estas son recomendaciones de lo que vamos para poder luego sacar conclusiones o hacer las preguntas, digamos, un poco más dirigidas a lo que ustedes necesitan saber. Los ratios no indican los problemas, no indican problemas específicos, ni sus causas, pero sí identifican problemas, identifican, digamos, comportamientos que se salen de lo esperado o se salen de lo común, ¿no? Eso es básicamente. Eh, El análisis de la rentabilidad, bueno, en sí también, la parte de rentabilidad creo que es uno de los componentes que más hemos conversado durante estas 4 últimas sesiones, por eso que la reitero de lo que conversamos. Y digamos, ¿para en qué debemos incidir? En la calidad del resultado. Es decir, la información ha sido adecuadamente consignada, digamos, es confiable, ¿no? La información presente, o la información que vemos es una información que siempre se da,
El comportamiento de las cuentas es un comportamiento usual o identificamos comportamientos fuera de lo común. Eso nos permite ver justamente eso. ¿Y qué, qué siempre se repite y se produce solo eventualmente? También podemos darnos cuenta de eso en el análisis de los estados financieros. Y la primera, y como recomendación, una vez que identificamos algo que nos interesa es desagregar ya, ¿no? Desagregar, por ejemplo, los ingresos, los gastos, lo que son recurrentes, lo que no son recurrentes, evaluar las estructuras de costos y eh, 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 fortalecer el apalancamiento financiero. Hablábamos del apalancamiento financiero, del efecto palanca, que el efecto palanca potencia el aporte, el aporte de los mismos socios, potencia el capital social que los socios aportan a la institución. Por lo tanto, un buen apalancamiento significa, por ejemplo, tener buenos niveles o altos niveles de captación de ahorros o altos niveles de endeudamientos. Eso es un buen apalancamiento financiero. Vamos a ver si hay un buen apalancamiento financiero, entonces. Y esto lo vimos en la sesión número 2. ¿Cómo está compuesto el balance de una COPAC? ¿No? Y vemos que el principal activo, y esto no lo podemos nosotros olvidar, el principal activo de una COPAC es su cartera de créditos. Y para tener una buena cartera de créditos se necesita tener una buena calidad de cartera. Y una buena calidad de cartera es justamente aquella en la que la cartera vigente tiene una mayor participación. Generalmente debe ser a partir del 90% de participación del total de cartera. O sea, cuando hablamos de cartera de créditos, hablamos de cartera bruta. Y cuando hablamos de calidad de cartera, en la vigente hablamos de los tipos de cartera que hay, ¿no? Hablamos del activo fijo, que el activo fijo es máximo 40%, no por recomendación, sino por norma de regulación. La SBS, lo que dice la SBS es lo que también dije en la sección pasada. Si una cooperativa es de ahorro y crédito, sus principales inversiones tienen que estar en créditos y sus principales fuentes de financiamiento deben ser los ahorros. Entonces, si es que una cooperativa tiene más inversiones en inmuebles que en créditos, o sea, no está siendo consecuente con la razón de ser de la cooperativa, que es cooperativa de ahorro y crédito. Eso es lo que dice la SBS. Por eso es que le dice, bueno, pues, si tú eres una cooperativa de ahorro y créditos, invierte en ahorro, en créditos. Y si quieres invertir en activos, en inmuebles, como que también es oportuno y también es, digamos, necesario, el máximo sería un 40%. En lo que es el pasivo corriente, en general y el pasivo, estamos hablando de captaciones. Digamos que las cooperativas, más que deudas con líneas de crédito, se financian con captaciones de ahorros. Pero para tener un buen nivel de captación de ahorros y para tener un buen nivel de activo corriente, se necesita como requisito de regulación, como requisito normativo de SBS, que el ratio de capital global sea mayor o igual al 10%. Es decir, que el patrimonio efectivo sea por lo menos el 10% de sus activos medidos en base a los riesgos que puede tener. Eso sí, entonces acá estamos identificando que tenemos que mirar el comportamiento, la calidad y las cuentas de la cartera de créditos, que tenemos que mirar cuál es digamos, el comportamiento, el tamaño y las características de nuestro patrimonio y cuáles son nuestras fuentes de financiamiento. ¿Cómo financiamos a este activo corriente? A esta cartera de crédito, ¿no?
Por eso que lo estoy presentando nuevamente para refrescar un poco y luego cuando hagamos los análisis, digamos, esté esto más familiarizado, ¿no? Esto también lo vimos, tenemos acá el riesgo de liquidez y los riesgos de la cartera de créditos y esto lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Tenemos que en el 2019 nuestro indicador de disponible sobre depósitos era 112%, pero miren, el 2021 llegó a 1000% y ahora está en 924%. Y alguien de ustedes dijo que 924 se podía considerar alto, que era demasiado dinero. 924, con 924% estamos hablando más o menos de 25 millones de soles en liquidez disponible. La cartera de créditos es 60 millones, es decir, más o menos un 20%, perdón, un 40% de los equivalentes a la cartera está también en dinero en efectivo. Entonces le decía que esto no puede ser, digamos, de manera anticipada o preliminar, no podríamos decir si es bajo o alto si no sabemos cuál es la meta de liquidez que tiene la institución. No la tenemos, ¿no? Pero pues, ustedes pueden preguntar, ¿cuál es el indicador ideal de liquidez? Si es que el indicador ideal de liquidez es 900%, están bien. Pero si el indicador de liquidez es de 50%, tienen demasiada liquidez. Por lo pronto, un dato, digamos que es parecido, que ayuda un poco, es que el ratio de liquidez que exige la SBS en moneda nacional es 8%, pero no solamente de dinero, sino de otros bienes líquidos, ¿no? Acá estamos hablando solamente de dinero, entonces, si es 8%, estamos hablando de que sí, pues hablamos de más de 100 veces el mínimo, por lo tanto, si hay un exceso de liquidez. Y hay un exceso de liquidez realmente en, en, en todos los años, ¿no? Más de 100%. Y el disponible sobre el activo total, acá sí tenemos que es 12%, en promedio 19%, y el ratio de liquidez de los activos líquidos es 8% como mínimo, o sea, acá estamos al doble, ¿no? Aquí estamos al doble. Entonces, ya vemos ahorita la evolución y vemos que efectivamente tenemos una liquidez, no podría decir yo excesiva, pero sí tenemos un alto nivel de liquidez. ¿Para qué sirve un alto nivel de liquidez? Cuando hay contextos de pérdida de confianza del mercado y se dan retiros intempestivos de ahorros, tener la liquidez oportuna para devolver los ahorros ayuda a recuperar la confianza. Pero, ¿cuán probable es que los socios de la Copa Santa Rosa de Lima desconfíen de su institución y quieran llevarse dinero? Y por otro lado, no nos olvidemos que tenemos 24 millones de liquidez y si vamos a los estados financieros, vamos a ver por acá, vamos a ver los estados financieros. Tenemos acá 24 millones de soles de liquidez, acá está, y tenemos obligaciones con los socios solamente de 2.6 millones, ¿no? Es decir, con 2.6 millones de liquidez tendríamos la cantidad necesaria para devolverle sus ahorros a todos los socios. Por lo tanto, nos está sobrando 21 millones y medio, que deberían estar colocados en créditos, ¿no? Señor Quiñones, buenas tardes. Puede participar activando su micrófono. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Es importante su exposición, doctor. Mire, yo creo que si
hay medidas que pueden establecerse como estándar, ¿verdad? En este caso, tanto ingresos, ¿no? Como gastos o costos, para poder de esa forma, digamos, aperturarlo, cuando ese estándar está alejado, menor o mayor, entonces se toman acciones rápidas en cuanto a manejo de gerencia, ¿verdad? Sí, Entonces, para sí, poder tener un resultado adecuado. Porque cuando veo, ¿me escucha, doctor? sí, señor Quiñones. Cuando veo estos altibajos, entonces me parece que demasiada liquidez, no estamos en un proceso, digamos, del periodo de Alan García, cuando era 85-90, ¿no? En donde había necesidad de tener una tremenda liquidez para poder atender requerimientos de crédito. Pero acá estamos nosotros en una economía estable, 2,5 a 3% anual de inflación. Entonces nosotros también podemos manejar una inflación en función a esa confianza, querer una liquidez en función a esa confianza, doctor. Yo creo que es necesario apuntar con criterios bastante actualizados, ¿no? Para hacer frente a este diagnóstico que usted nos está refiriendo, porque ya un poco que preocupa, doctor. Entonces, yo creo que podemos establecer medidas estándar en donde como que el que controla estos datos puede, digamos, dar el SOS al manejo gerencial para que pueda adecuarse más las cifras, ¿no? Usted quisiera su alcance, doctor. Sí, tiene toda la razón, señor Quiñones. O sea, de lo que se trata es de planificar. Es decir, dentro de la institución hay funcionarios que están en condiciones de calcular cuál es la necesidad de liquidez mensual y diaria incluso, y sobre eso decir, bueno, pues yo necesito para todo mi mes en promedio 6 millones de soles o 10 millones, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito. Por lo tanto, el resto o bien o bien lo destino a créditos y lo coloco, o si es que tengo exceso, busco la forma de rentabilizar ese exceso de liquidez mientras que luego se vuelve a colocar. Entonces, hay planificación financiera, se llama, ¿no? A través de un flujo de caja proyectado. El flujo de caja proyectado justamente permite ver los movimientos del dinero y al último hay una última fila, usted la debe conocer también, señor Quiñones, que dice el saldo de caja. Entonces, si es que falta caja, pues hay que ver fondeo o algún financiamiento, y si es que sobra, hay que ver en qué se invierte, ¿no? Entonces, eso es materia de planificación financiera, pero en general, y usted lo está diciendo, hay una liquidez bastante alta, ¿no? Que debería rentabilizarse. Mientras que no se coloque en créditos, debería buscarse la rentabilidad de esos depósitos, ¿no? Señor Rodríguez, buenas tardes. Señor Rodríguez. Profesor, buenas tardes. Sí, Sí, ¿cómo está? profesor, continuando. Sí, disculpe que sea un poco cargoso. Oh, Doctor, en el balance general que usted nos explicó, tenemos 24.200.000 soles depositados en el banco. Ese dinero se incrementó, del año pasado estuvimos en 22, ha subido 2 millones más. Dígame, ese dinero no se puede emplear para colocarlo, no todo, ¿no? Una parte en préstamos y ampliar nuestra cartera de crédito. Aparte de eso, profesor, ese dinero también se puede emplear o utilizar porque tenemos un terreno en Chancay de un área de más de 3 hectáreas, 3,4. Ese terreno se puede utilizar para hacer unos depósitos, megadepósitos, porque estamos cerca del megapuerto. Entonces ahí tendríamos otro ingreso, que eso ampliaría más la cartera de crédito, o ese ingreso sería, bueno, no sé si lo puede administrar la inmobiliaria que tenemos, la Rosa de América, y la SBS ya no tendría tanta injerencia en esos ingresos. Me refiero a los posiblemente depósitos en Chancay. ¿Qué opina, profesor? Quisiera su opinión, por favor. Gracias. sí, o sea, de hecho, ese dinero, gracias, señor Rodríguez. O sea, de hecho, ese dinero debe estar colocado en créditos. O sea, todo lo que es captación de dinero, digamos, en un porcentaje, según lo que sea planificado, debe ser colocado en créditos, porque esa es la razón de ser de la institución.
¿no? Es decir, generar intereses para sobre eso pagar planillas y mejorar los beneficios de los socios, etcétera, ¿no? Y pagar los ahorros, ¿no? Ahora, lo usual en las empresas, en general, es que el dinero no se invierta, digamos, en un porcentaje significativo en un activo fijo, porque no se olvide, el dinero es un activo corriente, es un activo, una inversión de corto plazo, que puede estar colocado, luego cobrado, luego vuelto a colocar, luego... Pero si se invierte en un activo fijo, eso no va a ser muy difícil de transformar en dinero rápidamente. Entonces, respetando el calce, si es que se va a invertir, tendría que invertirse en activos de corto plazo. Por eso es que lo usual es que, por ejemplo, cuando hay exceso de liquidez no planeados, se invierta, pues, por ejemplo, se deposite en cuentas de ahorro a plazo fijos para que genere intereses altos, o algunos, digamos, dependiendo de sus capacidades, invierten en la bolsa de valores, en bonos, etcétera, ¿no? Pero invertirlo en un activo fijo, se corre el riesgo de después perder liquidez, porque si se necesitara el dinero de un momento a otro, no va a poderse vender el activo fijo de un momento a otro. En cambio, si se necesitara el dinero de un momento a otro, uno puede decir, ¿sabe qué? Me voy y retiro mi plazo fijo, ¿qué importa que me paguen intereses más bajos, pero retiro y cumplo? Pero vender un terreno en un momento no se puede, y sobre todo sabiendo que se necesita vender con urgencia, no le van a pagar lo que piden. Entonces, si el dinero es un bien de corto plazo, inviertan para lo que es en créditos, ¿no? Que es en créditos. Pero también puede invertirse en activos fijos, pero una parte, ¿no? No una parte muy significativa. Porque ustedes tienen buenas oportunidades también de rentabilizar sus inversiones, ¿no? Pero sí les sugeriría que no pierdan el foco de que ustedes son una institución de ahorro y créditos. Por lo tanto, los créditos son y deberían ser la principal inversión y la principal fuente de ingresos. No está mal la idea. Definitivamente usted tiene un muy buen ojo empresarial. O sea, hay que aprovechar el terreno, la ubicación, la oportunidad, el potencial que hay de todo el tema del aeropuerto, etcétera, pero hay que, digamos, enfocarnos también en las principales actividades de la institución, ¿no? Lo cierto es que sí tienen un nivel de liquidez bastante alto. O sea, con 2,6 millones de soles ustedes tienen para devolver todos los ahorros que tienen. Señor Gamboa. A ver, señor Pérez, discúlpete la molestia otra vez. Ok. Hacerle un agregado a la petición o solicitud del señor Rodríguez, ¿no? En el sentido que si tenemos determinada cantidad de dinero en el banco, que son casi 26 millones de soles, y actualmente nosotros se están dando los préstamos a 2,2% mensual hasta 20.000 soles por 4 años, ¿qué pasaría o qué sucedería si ese crédito se amplía a 30.000 soles y se da 5 o 6 años con una rebaja de 1,9% de interés? ¿Ganaríamos, perderíamos o estaríamos igual? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, respecto a las tasas, yo tengo una posición, porque eso hay que definirlo muy técnicamente, pero en general, así hablando muy coloquialmente, no lo digo como propuesta, pero la propuesta la está haciendo usted, no se olvide que por cantidad el precio es menor. Entonces, por 30.000 yo puedo cobrar menos que por 20.000, ¿no? Es como uno se va a comprar por mayor y le da un menor precio por docena, ¿no? Igual, si yo cobro por 20.000 2%, podría cobrar por 30.000 1,9. Eso se llama apetito al riesgo. Y el apetito al riesgo lo define la institución. ¿Hasta cuánto quiere arriesgar? ¿No? ¿Y en base a qué criterios define su apetito al riesgo? Primero, ¿cuál es la filosofía de la institución? Eso es de todas maneras, ¿no? ¿Cómo es el perfil de nuestro socio? O sea, ¿quién es nuestro socio?
Es una persona muy joven, medianamente joven, muy mayor. Es una persona que solamente se dedica a la actividad policial o que normalmente también tiene otras actividades, digamos, negocios, pequeños, otros ingresos, cuya, cuya esposa también o esposo también tiene otros. Hay que conocerlo, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento de pago? Bueno, hasta ahora en la COPAC un amor de 3% es un adecuado indicador. ¿Y cómo está la competencia? ¿Contra quiénes son? O sea, nosotros sabemos quiénes son nuestra competencia. Ya, 29 de agosto es una de ellas porque también es otra cooperativa pero no es la única. ¿Cuánto cobra nuestra competencia? ¿Hasta cuánto da nuestra competencia? ¿Hasta qué plazo da nuestra competencia? Con esa información, por eso le digo, las decisiones se toman en base a información. Con esa información, ustedes pueden decidir, ¿sabe qué? Hay que dar 30, 40, 50, hay que dar 3, 4, 5 años, hay que cobrar tal, tal. Entonces, una idea, la iniciativa suya es una idea que luego se procesa con información, se analiza con información y sobre eso se ve que no, 1,9 no, con 1,8 está bien, 30 no, 50, 3 años no, 5. Pero la iniciativa es, lo que usted ha dicho es, adecuémonos al mercado, adecuémonos a las necesidades del socio, adecuémonos a las características de nuestro socio. Eso es lo que usted ha dicho, eso es lo que usted nos ha dicho y está bien dicho, dígase qué pasó, ¿no? Quiero aprovechar, Teresa, ¿qué opinas? No sé si estaba Teresa Alvarado acá y quería pedirle su opinión sobre esta iniciativa o alguna otra eh, opción que podrían tener también para mejorar mejorar la gestión de su liquidez, ¿no? Sí, sí está. Hola, Teresa. De repente está teniendo algo. Igual, ya conocen a Teresa Alvarado y ella también está participando de la sesión, así que también esperamos sus aportes, ¿no? Durante la tarde. Y bueno, espero haber atendido esa consulta, estimado. Luego tenemos la mora y las provisiones. Y acá este es un tema importante, ¿por qué? Porque las provisiones como gasto, bueno, acá las provisiones primero reflejan, las provisiones ojo, hablamos de dos provisiones que se interrelacionan entre sí, ¿no? Las provisiones como gasto del estado de resultados, que luego va a sumar a las provisiones como stock, como stock dentro del balance. Entonces, mire, primero vamos a ver cómo está nuestra morosidad. La morosidad es la línea azul, ¿no? Y teníamos acá de 2,7% en el año 2019, subió bastante, hasta 4,2 en el 2020. Debemos entender que eso se debió básicamente a los temas de la emergencia sanitaria. Luego se controló a 2,5, bajó al 1% la mora en el 2022 y se incrementó en 2,3 el 2023 y en 3,1 el 2024. Si yo comparo, de hecho lo vamos a comparar en otro archivo, la mora es una mora, digamos, baja. Yo les decía, en el sistema de microfinanzas, hablamos de las cajas municipales, hablamos de las pymes, las cajas rurales, que trabajan con microempresarios, con familias vulnerables, en las que un resfrío puede ser que quiebre el negocio. Se espera que con un 5% es casi como el ideal, ¿no? Casi como el ideal, la mora ideal. Entonces, si es que una caja tuviera una mora del 3%, todo el mundo le estuviera preguntando, ¿qué haces para tener una mora del 3%? Entonces, es una mora baja. Es una mora baja
porque tiene también un menor riesgo al otorgar créditos a descuento por planilla, al otorgar crédito por menores montos, al otorgar crédito por menores plazos. Por eso decía, el riesgo. ¿Cuánto queremos arriesgar? Eso se llama apetito al riesgo, ¿no? Bueno, entonces, y esta calidad de cartera, que medida a través de la morosidad, se ve reflejada también en el tema de las provisiones. Es decir, cuando sube la mora, suben las provisiones. Cuando baja la mora, bajan las provisiones. Sube la mora, vuelve a subir. Pero aquí en el 2020, y a mí sí me parece, digamos, no extraño, pero para indagar más, porque en el 2024 la mora subió y las provisiones bajaron. Acá vemos que subió la mora, subió la provisión. Bajó la mora, bajó la provisión. Volvió a subir la mora, volvió a subir la provisión. Volvió a subir la mora, pero aquí la provisión bajó, ¿no? Entonces, para que suceda eso, pues, lo que también puede haberse dado, pero no estoy seguro, no me consta y no dice, no se está cuantificado en las notas, es que se puede castigar créditos, ¿no? Cuando se castiga créditos, no es un castigo el castigo que nosotros conocemos, ¿no? Sino es una figura contable. El castigo de créditos es una figura contable a través de la cual un crédito que ya se reconoce como de imposible recuperación administrativa, simplemente se lo saca de la cartera. Es como cuando tienen ustedes una bodega y venden verduras y esa verdura ya se malogró, nadie la va a comprar. Entonces esa es mercadería a hueso, la sacan y la botan, ¿no? O en todo caso, si tienen un corral con pollo, le hagan los pollos, ¿no? Igual sucede en la cartera de créditos. O sea, ¿por qué vamos a seguir teniendo esos créditos que ya tienen 5, 10 años atrasados? Ya nunca van a pagar, ya nunca más encontramos al socio. Lo sacan de la cartera. Lo sacan con todo su stock de provisiones, ¿no? Hay ciertas condiciones, por ejemplo, estar normado. No es que yo castigo a cualquier crédito, hay una normativa. Y eso puede explicar de que haya menores provisiones y mayor mora, ¿no? Pero cuando nosotros sacamos un crédito moroso de la cartera, eso significa que la mora baja. Bajan las provisiones y baja la mora. Pero acá la mora ha subido. Entonces, realmente, o sea, dar una respuesta sería especular. Lo que puedo decir es que no es, digamos, ustedes están viendo que no se corresponde con el comportamiento histórico de los 4 años anteriores. Sube la mora, sube las provisiones. Baja la mora, baja las provisiones. Sube nuevamente la mora, sube las provisiones. Pero para el 2024 sube la mora y baja las provisiones, y eso no es usual. Eso sí es un tema que habría que averiguar porque en la nota de los estados financieros no está. No sé si hay algún comentario o pregunta, en este caso, respecto al indicador de mora y provisiones. ¿Tienen alguna consulta? Don Gamboa, adelante. Gracias, señor Pérez. Una consulta. En lo referente a la mora y a las provisiones, ¿hay algún aspecto legal, alguna norma que indique la cantidad o diferencia de los promedios? Digamos 4.2 para 6, 2.5 para 4.2, una regla. No, digamos, cada uno de ellos tiene sus reglas independientes, pero no hay una correlación, ¿no?
Es decir, No es específico. claro, o sea, eh, lo vamos a ver en otro indicador que se llama el grado de protección. Acá, por eso que preferimos usar el tema gráfico, porque nos permite, digamos, explicar un poco más. Si usted, acá nos estamos dando cuenta, en primer lugar, de que el nivel de provisiones porcentualmente es mayor que el nivel de mora, ¿no? Entonces, ese mayor que el nivel de mora significa protección. Eso es un ratio que se llama el ratio de protección, que quiere decir que las provisiones son mayores a la mora. Es decir, las provisiones cubrirían pérdidas potenciales por mora, cubrirían holgadamente esas pérdidas potenciales por mora porque son bastante mayores que la mora. Entonces, no nos olvidemos, lo comenté la vez pasada, las provisiones son una cobertura de la institución ante pérdidas esperadas. ¿Por qué se llama pérdidas esperadas? Porque son pérdidas que estamos ya identificando. Y cuando nosotros calculamos mora, ya estamos identificando cuáles son los créditos que potencialmente podrían dejar de pagar. Entonces, esas son pérdidas esperadas. Y ante esas pérdidas esperadas, la institución genera provisiones. Y, por supuesto, acá lo que vemos es que sí, las provisiones son bastante mayores a, a la mora. Es decir, hay una buena cobertura de las pérdidas esperadas ante mora. Ahora, a esto le podemos añadir lo siguiente, ¿no? Acá hay una, digamos, una 1.8 diferencia. Hay Ahí. claro, hay una diferencia significativa, es decir, hay una amplia cobertura. Lo vamos a ver luego en el ratio, pero me adelanto un poco. Ajá. Y esto hay que añadirle lo siguiente, que por la regulación, yo les mostré un cronograma para el año 2024, si no me equivoco, la cobertura debería ser el 60%. Es decir, que este 4.5 incluso es bastante alto. Podría haber sido mucho menos y aún así cumplir con la regulación. Es decir, en este momento, al ver visualmente que las provisiones son bastante más altas que el amor en el año 2024, eh, estamos viendo que está cumpliendo holgadamente las disposiciones de la SBS, ¿no? Lo único que no nos, digamos, no tenemos claro es por qué bajaron las provisiones, ¿no? ¿Por qué bajaron las provisiones? Porque no ha ido siguiendo el comportamiento anterior, pero no deja de ser positivo el hecho de que estas provisiones sean bastante mayores a las pérdidas esperadas por la mora. Las pérdidas esperadas. Porque en el 2023 es muy alta el punto referencial es 2.8. El 2023, acá, 2.3 la mora. 2.8 hay diferencia. Sí, sí. Como en el 2004 1.3, al otro también 1.3, ahí el otro 1.4. Claro, exactamente. Sí, no hay una regla de cobertura. Claro. O sea, no hay una regla de que hay una regla mínima, pero que esa regla mínima está ya holgadamente cubierta, ¿no? O sea, acá hablamos de que si es que para que esté cubierta esta mora al 100%, estas provisiones también pudieron haber sido 2.3%, ¿no es cierto? ¿No? Pero acá estamos hablando de más del 100%. Creo que valdría la pena revisar el Excel para explicarles un poco. Voy a cambiar de archivo. Voy a cambiar de archivo y voy a mostrar el... Ya tenemos el, el- este es el ratio de protección. El ratio de protección. Lo voy a agrandar un poco para que se pueda ver todo. Entonces, el ratio de protección, si usted me dice, mire, el 2023 fue 224% y la mora fue 2.3%.
siempre la cooperativa ha tenido un ratio de protección, que son las provisiones sobre la mora, mayor al 100%. 103, 142, 172, 249, pero de 224 bajó al 141. Aún 141% del 2024 es una cobertura holgada y una muy buena cobertura, sobre todo considerando que para el año 2024 la SBS pedía solamente 60%, o sea, acá están más que duplicando lo exigido por la SBS para el año 2024. Lo único que no logro, digamos, no tengo una explicación, yo no tengo la explicación, no me la he podido dar, es por qué bajó, por qué subiendo la mora de 2.3 a 3.1 bajó la provisión, ¿no? Porque en otras veces, cuando subía, esto también subía, y cuando subía, cuando esto bajaba, esto también bajaba, ¿no? Hemos visto ese tema, ¿no? Eso era básicamente, ¿no? Eso. Pero después, la cobertura está adecuadamente, está cumpliendo holgadamente la, las exigencias de SBS, ¿no? Por acá tengo voy a ver el cronograma, lo tengo y lo voy a presentar. Vamos a confundir un poco. Señor Wilca, señor Wilca, Profesor, ¿me escucha? sí, sí, sí. Profesor, al parecer en el periodo 2024 ha aumentado el número de socios morosos, ya prácticamente incobrables. Lo que se quiere es recuperar ese dinero. Mi pregunta, ¿es bueno, profesor, enviar a central de riesgos o qué medidas podemos adoptar con estos socios morosos? Bueno, Profesor, sí, señor Arias, señor Wilca. De hecho, estos socios que están en mora ya están, desde la cartera de crédito estamos hablando, profesor. sí, exactamente. De hecho, estos socios que están en mora ya están reportados a la central de riesgos, o sea, no dependen de la voluntad de la institución o de nadie de la institución, es una obligación. La Claro. cooperativa todos los meses envía lo que se llama el reporte crediticio de deudores a SBS mediante un archivo estandarizado, y donde están justamente los atrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se hace todos los meses, ¿no? Bajo responsabilidad, porque incluso tienen plazos de envío de esa información. Y esa información luego es reenviada a las centrales de riesgo, ¿no? Ahora, como lo dije la vez pasada, eso, digamos, la gestión de recuperaciones también es otro eslabón dentro de la cadena de los créditos, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que saber es cuáles son las causas de la morosidad. Hay Ah, dos, efectivamente, profesor. hay dos tipos de causas. Hay causas internas y hay causas externas. Las causas internas pueden darse por incumplimiento de la normativa del otorgamiento de créditos. O sea, el crédito fue mal dado. No debieron darle el crédito y le dieron el crédito. Ese es uno. Otra es ausencia o malos o carencias de la misma normativa. Es decir, la normativa existe, pero hay vacíos de ahí. O no está adecuadamente actualizada. Entonces, hay vacíos y ante esos vacíos se produce la mora. Esa es la parte interna, ¿no? Mala evaluación, etcétera, ¿no? Y lo otro es externo, es decir, el socio tiene problemas, el socio no quiere pagar, el socio perdió el trabajo, le apareció un descuento judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que identificarlos. Luego de eso ya se establece cuáles son los mecanismos de recuperación, ¿no? Siempre, por lo menos digo que también he estado en las áreas de recuperación, le digo, es mejor un mal arreglo
mal arreglo que un buen juicio. O sea que dar facilidades, dar oportunidades, ver cómo se negocia para recuperar es mejor que mandarlo a judicial. Porque en judicial sabemos cuántos años se demora y a veces queda en nada, ¿no? Eso es lo que tendría que sugerirle, señor Wilker. Bien, Gracias. profesor, muchas gracias. Entonces acá me queda esta duda, sinceramente no sé, yo revisé las notas a los estados financieros, vamos a revisar las notas a los estados financieros que hice. Vamos a ver las notas a los estados financieros. Allá, a ver, vamos a ver. No recuerdo que en provisiones, no, perdón, claro, en provisiones de riesgo de probabilidad. La reversión de provisiones se cargan a los ejercicios anteriores. El cálculo de provisiones para colocación de por riesgo para el presente ejercicio se ha realizado tomando en cuenta los criterios establecidos que fijar un porcentaje en función de la categoría de riesgo crediticio, ¿no? Y no hay mucha información sobre eso, ¿no? Las provisiones resultantes se cargan a resultados del periodo de evaluación. Ya. Lo que sí es cierto es esto, ¿no? Dice la cartera vencida, o sea, la morosa, está sobrecoberturada, exactamente, porque está en 141%, mientras que nivel compacto de nivel 2A en general sí es menos y la SBS había proyectado menos también de exigencia para este año, ¿no? Pero no da más luces, ¿no? Entonces, no, tampoco no podría yo especular respecto a alguna respuesta sobre eso, ¿no? Lo cierto es que no hay ahí un dato que no lo tengo muy claro, ¿no? Claro. ¿Por qué las provisiones bajaron mientras que la mora subió, ¿no? ¿Y por qué ahora de 243% hemos bajado a una cobertura de 141%? O sea, eso no, no lo tengo claro, ¿no? Normalmente o usualmente no es malo tampoco. La cobertura siempre está por encima del 100% y generalmente va aumentándose un poco la cobertura, ¿no? Pero que hemos tenido una cobertura de este tipo. Hasta el 2022 se explicaba un poco por el tema de la pandemia, pero no, no hay que indagar un poco más sobre eso, ¿no? Tenemos ahora otros ratios. Mire, que este es el ratio de provisión. Y ese era, mire, el ratio de provisión sobre cartera atrasada, ¿no? Ya lo hemos visto también en el Excel. Ya lo hemos visto en el Excel. Luego tenemos el ratio de solvencia y endeudamiento, ¿no? Miren, y acá tenemos las reservas sobre el activo total. Tenemos buenos niveles de reserva y estos niveles de reserva se han ido incrementando en el tiempo. ¿Para qué son las reservas? Las reservas son montos que tenemos, entre comillas, o figurativamente guardados para que coberturen posibles pérdidas. Es decir, si es que hubiera alguna pérdida, esa pérdida va a afectar a la reserva y no va a afectar al capital, ¿no? Entonces, si tenemos 100.000 soles de reserva y perdemos 20.000 soles, la cooperativa pierde 20.000, entonces esos 20.000 van a restar de la reserva y la reserva va a quedar en 80.000. Y no, el capital social va a quedar intacto, ¿no? Va a quedar intacto. Por supuesto que si es que tenemos 100.000 de reserva, 80.000 de reserva, 80.000 de reserva y las pérdidas son de 100.000, esas pérdidas se van a comer la reserva y van a comerse también 20.000 soles del capital social. Entonces es importante tener más reserva. Por eso es que hay reservas obligatorias y hay reservas voluntarias. Se recomienda mucho que se tengan esas reservas voluntarias para contingencias, ¿no? Para contingencias. Igual la reserva sobre el capital social, ¿no? Miren, el capital social, inicialmente en el 2019, cuando empezó la regulación, las reservas eran el 17% del total del capital social.
ahora son el 32%. Entonces la COPAC tiene un buen nivel de reservas, está muy bien coberturada, está muy bien coberturada ante posibles pérdidas, ¿no? Contingencias que podrían darse por algún motivo interno o externo. El pasivo total sobre el activo total. El endeudamiento es bajo, ¿no? Es decir, del total de activos, el 12% era financiado por terceros en el 2019. Y hoy, del total de activos, el 11% es financiado por terceros, básicamente por ahorros o por deudas de algún otro tipo, el 11%. Es decir, incluso es bajo, ¿no? Ahora, ¿eso es bueno? Esa pregunta la haría yo a usted, más bien. ¿Es bueno que esta deuda sea poca? Miren, el promedio de las COPAC 2A, el pasivo, financia el 65% de las inversiones. Y en la COPAC Santa Rosa de Lima, las deudas financian solamente el 11% de las inversiones. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algún comentario? De repente, sería interesante esto. Señor Cornejo, bienvenido, buenas tardes. Puede activar su... Señor Flores, puede activar su micrófono. Buenas tardes, profesor, buenas tardes. ¿Cómo ¿Me está? escucha? Sí, sí, señor Profesor, de Cornejo. acuerdo a la ley 3822, tenemos que estar al día contra nuestras reservas, ir hasta el 25%. ¿Es una norma ya fija o puede pasar? Porque veo que ahorita estamos ya en el 32% de la reserva de la cooperativa. ¿Cuánto es lo que debe tener de reserva social, del capital social, la cooperativa? Como mínimo es el 25%. Eso sí lo tenemos acá. Vamos a ver. Era 25%, pero estamos ya con el 32%. Sí, como Esto es mínimo, muy factible para nosotros. claro, como mínimo, pero como les decía, en la medida en que tengan una mayor reserva, ustedes están mejor coberturados ante posibles pérdidas, ¿no? Ante posibles pérdidas. Vamos a ver, vamos a regresar a la norma para un poco, este, esta- vamos a cambiar vamos a cambiar ¿qué dice la norma? Dice, deben alcanzar una reserva cooperativa no menor al equivalente al, en el caso de las 2A, 25% de su capital social, ¿no? De su, de su Correcto. Esto es lo que dice la 3822, correcto. destinando anualmente no menos del 20% de sus remanentes. Si no lo alcanzan, no se pueden, ¿no? Y hay reservas facultativas acordadas por la Asamblea. Entonces, nuevamente, la pregunta es, en la medida o la conclusión es, en la medida en que esté mejor coberturado ante el riesgo de pérdidas, entonces estamos, digamos, vamos bien, ¿no? Vamos bien.
no, digamos, estamos holgadamente coberturados, porque el tema de las pérdidas puede darse por varios factores, ¿no? Desde catastróficos hasta gestión inadecuada. Entonces, está bien, se está cumpliendo holgadamente y eso es, digamos, un punto a favor para la institución, ¿no? En general. Gracias, profesor. Gracias. Pero yo les decía del pasivo total sobre el activo total. Vemos que en el sistema COPAC las deudas, porque los pasivos son deudas u obligaciones, financian el 65% de, de, eh, de las inversiones, de los activos, ¿no? Si le pongo un ejemplo, el 65% de los ahorros, perdón, el 65% de la cartera, que es la principal inversión, está financiada por ahorros o deudas, algo así, algo así. No necesariamente exactamente sí, pero es algo así. Entonces nosotros nos financiamos con poca deuda, un 11%. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿O qué opinión tienen, no? Sobre eso. ¿Qué opinan sobre eso? Señor Reyes. Profesor, buenas tardes a todos. Es malo porque no incrementan la cartera de crédito, pero acá hay un problema con la cooperativa, pues, si incrementamos la cartera de crédito y no hay dónde colocar, porque se coloca entre los socios, entonces mientras no hay una estrategia, un plan, captación de socios y bondades de intereses bajos, no sé, es por demás incrementarla, pero en sí, en términos generales, es malo. ¿Por qué? Porque se puede trabajar con el dinero, como usted lo dijo en otra sesión y hoy día también, con dinero ajeno, prestado, se invierte a un porcentaje menor y se da un porcentaje mayor y eso genera ganancias. Y es el apalancamiento, ¿no? Financiero. Pero no se está practicando porque no se va al reto, pues, no se va al reto de contratar gente capacitada, porque imagínense un inversionista, una persona que trabaja en inversiones y toma la gerencia de nuestra cooperativa, eso lo manda para arriba, él va a ser es un potencial de dinero y su creatividad lo hace un desarrollo, un potencial, es un desarrollo. En conclusión, es malo, es mi parecer. Sí, gracias, señor Reyes. Sí, de repente el que no hizo, digamos, las alternativas de respuesta, fui yo. No necesariamente es malo, pero se puede mejorar. Porque sí, o sea, usted lo ha dicho con las palabras precisas. El mejor negocio que hay es el trabajar con dinero ajeno, porque se rentabiliza a través del apalancamiento, se rentabiliza el aporte de los socios. ¿Cuál es el dinero ajeno? Es el dinero de los ahorristas. Son socios, pero no es aportación, es ahorro. Le pagamos un interés por él. Entonces, por eso es que es lo mejor, ¿no? Por eso es que las instituciones más endeudadas que hay en una economía son las instituciones financieras. Por eso es que están reguladas, porque son las más endeudadas, ¿no? Bueno, entonces, y usted también lo dijo muy claramente, ¿no? Y para eso se necesita incrementar las colocaciones, el tamaño de la cartera de crédito. Para eso se necesita un plan, necesitan reunirse, conversar, conocer, informarse de algunas variables que ya le había comentado y, y tomar la decisión de crecer, tomar la decisión de... Ustedes van a crecer, mire, le digo, realmente, si la cartera de Santa Rosa de Lima crece, incluso con eso mismo solucionan el tema de su ratio de activo fijo, ¿no? De su ratio de activo fijo. Eh,
Parece que no había más participantes. Vamos a ver aquí el gráfico. ¿Cómo es el gráfico de las... Efectivamente, las reservas o capital social ha ido incrementándose y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. La SBS lo ve muy bien porque tienen una buena cobertura, porque la SBS asume que esa es una decisión de la institución. La SBS dice, OPAC Santa Rosa de Lima ha decidido coberturarse, prever alguna pérdida, estar protegida ante una pérdida, y está mucho mejor protegida con 32% que con 25%, ¿no? Las reservas sobre el capital social, tenemos acá, pero, también se ha ido incrementando. Perdón, sobre el activo total, antes era sobre el capital social, sobre el activo total son el 19%, ¿no? Es bastante esto también, es bastante, ¿no? Y el pasivo total sobre el activo total, que es bajo, ¿no? Que es 11%. Y más o menos el sistema de las cooperativas está por acá, 64% más o menos está por acá. Eso se llama apalancamiento financiero, ya les expliqué en la reunión anterior. En inmovilización tenemos que inversiones en activos fijos sobre el patrimonio efectivo 37%, en el 2021 tenían 40%. Y entiendo que esto obedece justamente al cumplir los parámetros máximos de inversión en activos fijos que ya estableció SBS, ¿no? Y que para ustedes les ha significado tomar algunas decisiones, como por ejemplo crear las otras empresas para han sacado del balance esas inversiones en activos y las han puesto en otro balance de esas empresas, ¿no? Pero si tuvieran un crecimiento mayor, yo creo que esto podría de alguna manera licuarse, ¿no? Los gastos de directivos, este es otro indicador, gastos de directivos, acá tienen un promedio, en promedio, así lo veo, es casi como 12%, pero perdón, acá tenemos esto está acá en el ratio de indicadores. Los ratios financieros. Los ratios financieros tenemos, vamos a ver. En el gráfico estaba la cooperativa 29 pero ahora ya estamos considerando la cooperativa tenemos que en promedio, desde el 2019 al 2024, más o menos un 8%, ¿no? 8%. En la cooperativa, en el sistema Copac no tenemos el indicador, pero en la cooperativa 29 de agosto es 5.9 y en Coronel Bolognesi es 2.5, ¿no? Yo imagino que esto básicamente se debe al problema de las cuentas que se ha estado hablando en estos días del pago de delegados, algo así, ¿no? Un tema contable, básicamente, ¿no? Señor Quiñones, tiene la palabra. Gracias, señor doctor. Aquí hay gastos. Usted conoce muchos ratios, en este caso, sobre el total de los ingresos financieros y los gastos de la dirección, alta dirección, como quiere llamarse. En este caso, en la cooperativa le llamamos gastos directivos. ¿No le parece a usted 14, 15% demasiado alto, doctor? Es sobre el ingreso financiero, ¿ah? Es decir, sobre todo el total. No sé si acá esta parte de ingreso financiero, no sé si está incluido lo que es alquileres también de las tiendas, que es más o menos el 10%, creo, del total del que ingresa la cooperativa. Y yo quisiera que usted manifieste su apreciación, doctor. O sea, una cifra no puede ser alta ni baja o sea, una cifra puede ser alta o baja si se sale de lo planificado. Es decir, por ejemplo, en el 2024, si en el 2024
si el 2020, para el 2024 el presupuesto decía que ese porcentaje iba a ser 20% y solamente hicieron 15% de gasto, esa cifra es baja. Pero si para el 2024 el presupuesto decía que el gasto iba a ser el 10% y resultó en 15%, entonces esa cifra es alta. Entonces no podríamos saber. Eso hay que compararlo con lo que está presupuestado. ¿Por qué? Porque lo que está presupuestado tampoco ha sido, digamos, una arbitrariedad de la persona que hizo el presupuesto. Ha sido producto de un debate, por lo menos eso es lo que tenemos que asumir, ¿no? Que ha sido producto de un debate, ha sido sustentado, ha sido justificado y ha sido acordado formalmente, ¿no? Entonces, para definir si es alto o bajo, hay que ver cuál fue la meta de gasto para ese año. Si fue 10 y resultó en 15, ha sido alto. Si fue 20 y resultó en 15, ha sido bajo, ¿no? Igual con cualquiera. Por eso le decía yo, o sea, un indicador por sí solo no nos dice nada si no comparamos con algo, ¿no? Ahora, miren, en relación a las cooperativas que hemos analizado, sí, es bastante más alta. Y eso es indudable, ¿no? O sea, Coronel Bolognesi, que tiene el mismo tamaño, es 2.5, y 29 de agosto, que es la mitad, es 5.9, ¿no? Pero en contraposición, miren, los gastos administrativos, que son que en promedio son 56%, en el promedio de las cooperativas es 57%. La 29 de agosto es 59% y la Coronel Bolognesi es 81%. O sea, en lo que es gastos administrativos, la COPAC Santa Rosa está por debajo del promedio del sistema cooperativo, por debajo de la cooperativa 29 de agosto, que es de policías, y por debajo de la cooperativa Coronel Bolognesi, que es del mismo tamaño. Entonces, ahí a mí me entró la duda, dije, de repente en el tema contable, algunas cuentas pueden haberse pasado de directivos, pueden pasarse a administrativos o de administrativos a directivos, de tal manera que eso puede haber sesgado o alterado un poco el indicador. Pero es una duda, no puedo eh, afirmarlo, ¿no? Afirmarlo, pero lo que pasa es que entre estos dos, el gasto administrativo, el gasto directivo, el gasto de directivo es parte del gasto de administración. Es un componente del gasto de administración. El gasto de administración es principalmente planillas, directivos y terceros, ¿no? Eso lo habíamos visto. Entonces, tengo esa impresión, pero no lo puedo afirmar. Lo que sí digo, y eso es lo que observamos acá, es lo siguiente. Los gastos de directivos comparados con otras cooperativas son bastante más altos. Sin embargo, los gastos administrativos comparados con las otras cooperativas o con el sistema de cooperativas es bajo, ¿no? Incluso que la que es más parecida es bastante más bajo, porque este es 80%, contra 55% es bastante más bajo. Eso es lo que puedo decir. El por qué o cuáles son las subcuentas, no estamos en ese nivel de detalle en el análisis, ¿no? Señor Quiñones. Creo que yo le puede abrir su micrófono. Señor Pérez, Sí, señor Quiñones. bueno, señor Quiñones o Calderón, estoy también en línea, señor Pérez. Pero el señor ya, señor Calderón. Sí. Perdón, disculpe. Sí, señor Calderón. Señor Pérez, un placer saludarlo nuevamente. Vale. Estamos escuchando su exposición magnífico, que vamos tomando conocimiento.
de temas tan importantes que relacionan con la contabilidad. Pero aquí veo asuntos, señor Pérez, de que necesariamente si vamos al punto específico de nuestra cooperativa, los llamados a contestarnos en forma clara, precisa, específica y sacarnos de cualquier duda, es en este caso el gerente y los funcionarios, y de tal manera nosotros ya tomemos conocimiento cuál es la real situación. Quizás no sea ahora, pero ya en la asamblea. Pero ante todo, gracias a sus conocimientos, ya uno ya se va preparado a los temas que realmente nos interesa conocer. Muchas gracias, señor Pérez. Gracias, señor Calderón. Sí, y antes que darle el pase al señor Zambrano, eso es lo que se busca, ¿no? O sea, en lo particular nosotros en Guardia Nueva no vamos, no es muy difícil que emitamos un juicio de valor que no esté ajustado a los números que estamos analizando, ¿no? Ahora, el por qué se dan, no tenemos si no tenemos la información del por qué, no vamos a poder decirlo, ¿por qué no? Si es que llegáramos a tener la información, porque pueden estar en las notas a los estados financieros, en eso nos basaríamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir sobre cómo es que sucedió eso es una especulación, ¿no? Pero sí, les sugeriría que revisen los dos indicadores en común, o sea, en conjunto, porque los dos se influyen, ¿no? Se influyen. Señor Zambrano. Buenas tardes, señor José Zambrano. Puede activar su micrófono. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Referente a gasto de directivos, tengo conocimiento que ahí se consideraba la movilidad que se le daba a los delegados. Justamente ese es uno de los puntos de observación de la SBS. Gracias. Gracias. Sí, o sea, vamos encontrando justamente las respuestas, ¿no? Las respuestas. Y creo que si se hace una adecuada consulta, podría aclararse eso, ¿no? Podría aclararse. Pero yo sí también tenía como le decía, especulaba eso porque no tengo una base para poderlo afirmar, pero tenía una especulación justamente de que era un tema de cuentas, ¿no? De cuentas. Señorita Ida, me parece que teníamos una Sí, participación especial, le sí, doy por el favor. paso. Hay que cederle la palabra al señor Agustín Rojas Coronel. Señor Rojas, ¿puede activar su micrófono? Señor Rojas, active su micrófono, por favor. ¿Me escucha? Sí, Sí se le escucha, señor. señor Rojas. Gracias. Aprovechando este pequeño descanso, profesor, para que también yo lo haga así. Se perdió el audio, señor Rojas. Se perdió el audio, señor Rojas, no lo escuchamos. Hola.